Dice Romy que fue un milagro que ya se ajustara el tiempo. Ay, qué bendición, qué maravilla lo que el Señor nos está regalando. Y bueno, hemos visto que en este camino de Jesús, nosotras rendimos nuestra vida a Él, comenzamos a vivir en su poder. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Vean la escalera. Ajá, hacemos de Jesús, sí, Señor. Vidas para Él. Y luego ocurre otro milagro en nuestras vidas. El Señor nos sella con su amor. Y para eso vamos a llamar a otra pregonera del Señor, nuestra amada Ginette. ¿Está aquí? ¿Ginny? Acá. ¿Ah? Bienvenida, Ginny. Estaba buscando por otro lado. Hola, buenos días a todas. Voy a acomodar aquí para poner esto porque tengo un entusiasmo y no me alcanza el tiempo. Bueno, ya empiezo. Lista. Ungidas para ir con un nuevo corazón. Me tocaba a mí cargar este, pero ya ayer Sonia me hizo el favor de colocarlo aquí. Si ven el escalón más bajo, voy a bajar por aquí. El escalón más bajo a donde llegamos cuando vamos enterrando cosas y vamos dejando cosas, es consagradas para Él. ¿Y qué fue lo que hicimos anoche con Sony? Nos ungieron, nos pusieron el aceite y nos pusieron un corsage en la mano y fuimos consagradas para Él. Ahora vamos a hablar de esa unción y de ese nuevo corazón. Quiero preguntarles, ¿ustedes saben qué significa estar ungidas? Alguien que me diga qué entiende por estar ungido. Si tiene una idea, porque hablamos de ungir y de ungir, pero no sé si ustedes saben lo que es ungir. Separadas, consagradas, enviadas, muy bien. Habilitadas y capacitadas, muy bien. Llenas. ¿Y sabes qué significa la palabra ungir? Ungir, ¿qué significa ungir? Facilito. Viene del latín ungere, que significa untar o frotar aceite, lo que hicimos ayer. Pero hay una cosa que a mí me sorprendió mientras hacía esta investigación para prepararme para el tema, porque probablemente ustedes ya lo saben lo que yo les voy a decir, pero para mí fue una sorpresa, porque a medida que leemos la palabra del Señor y que nos metemos en serio a buscar respuestas, Él nos empieza a revelar. Y en esa búsqueda descubrí que cuando se hizo la traducción en el Antiguo Testamento de esa palabra, ungere, al hebreo, la mayoría de las traducciones utilizan la palabra, a ver si la pronuncio lo más acertado posible, mashal, que es el origen de la palabra magiar, que significa ungido y de la que se deriva la palabra Mesías. Y además, cuando traducimos la palabra Mesías al griego, que era el otro idioma que se utilizaba en ese entonces, en esos tiempos, la palabra griega utilizada era Christos.
que deriva la palabra Cristo, el ungido. Cuando decimos Jesucristo, no nos estamos refiriendo a un nombre y a un apellido. Estamos diciendo Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Ayer nos hablaban de que recibimos al Espíritu Santo a través de ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Porque Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que Él los dejara para que viniera ese consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando lo aceptamos de esa manera, no solamente estamos recibiendo la vida eterna, sino que también estamos recibiendo esa unción. Todo aquel que hemos recibido de Jesús por ese sacrificio involucra también la unción. Así como somos coherederas al ser mujeres, coherederas, somos también coherederas de la unción. Así que, por naturaleza, una vez que usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted es ungida. Pero ¿qué pasa? Cuando recibimos un regalo y no lo abrimos, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, ahorita les regalo una semilla de un girasol en una bolsita y ustedes se la llevan a su casa y nunca sacan esa semilla de la bolsita, ¿qué va a pasar? ¿Alguna vez van a tener el girasol? ¿Alguna vez van a ver el girasol? No. Es lo mismo con la unción. Si nosotros recibimos la unción, pero no hacemos nada para cuidarla, no va a haber manera de que esa unción florezca en nosotros, de que sea evidente en nosotros. Yo les quiero contar una historia que trataré de que sea muy cortita. Yo vengo de una familia muy religiosa. Ya saben que religioso es muy distinto a alguien que tiene una relación con el Señor. Pero vengo de una familia muy religiosa, un papá que iba a ser sacerdote, unas abuelas muy aferradas a su fe. Así que desde que yo tengo uso de razón, yo conozco a Dios y conozco a Jesús. Incluso ahora, cuando preparaba el tema, el Señor me llevaba a mi infancia y me mostraba que incluso antes de los 7 años ya yo estaba ayunando. Para Semana Santa, yo ayunaba, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo solo sabía que pasaba hambre, que no me daba comer, pero yo no entendía por qué. Ya estaba ayunando, pero sí tenía esa devoción y ese amor por Jesús y por la cruz. Y a medida que fueron pasando los años, recuerdo que yo siempre tenía la comunicación con el Señor. A mí me gustaba arrodillarme y recuerdo que en mi habitación, cuando nació uno de mis hermanos, estaba también la cuna de mi hermano. Y yo me arrodillaba al lado de la cuna, y había una ventana, y yo ahí oraba. Y yo ahí le hablaba al Señor, reconociendo siempre a Jesús como mi Señor. Y cuando llegué a la secundaria, estudié en una escuela de monjas. Y esa escuela tenía una capilla. Yo viajaba 1 hora para llegar a la escuela. Y siempre llegaba como 15 o 20 minutos antes de que comenzaran las clases. Les estoy hablando de 13 o 14 años. Era una niña. Y en lugar de irme a pasar el tiempo, esos 15 minutos con mis compañeritos, yo me iba a la capilla. Yo me había olvidado realmente de eso, hasta que empecé a preparar el tema. Y yo me sentaba, me acuerdo que me sentaba en la primera banca, y veía ese crucifijo, y yo le hablaba. Y yo le echaba cuento y conversaba y me sentía tan bien. Yo disfrutaba ese tiempo con el Señor. Al punto de que me empecé a enamorar de tal manera de Jesús que yo quería ser monjita, yo quería ser hermana religiosa, porque yo sentía que ellas tenían una relación con Jesús y con Dios que yo quería. Yo veía esa pasión, ese tiempo y esa dedicación y yo quería eso.
yo anhelaba poder sentirme como ellas. Incluso mis compañeras nos dieron un anillo antes de empezar este evento y yo lo vi como ese compromiso con Jesús y me hizo recordar que las monjitas utilizan un anillo porque ellas hacen un compromiso y un matrimonio con el Señor. Y yo quería eso. Pero adivinen qué pasó. Yo vengo de un hogar disfuncional y probablemente algunos de ustedes ya conocen mi historia. Y empiezan a aflorar algunas situaciones en mi vida, esa mala relación con mi papá. Al final de cuentas caí en una depresión y empecé a alejarme del Señor. Y toda esa luz y toda ese deseo de estar cerca del Señor empezó a apagarse. Mire, cuando tenemos esa unción, cuando tenemos esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no lo notamos. Eso de decir si es que yo soy ungida, porque es que yo soy buena. Ahora yo soy buena. Ahora yo sí trato bien a la gente. Ahora yo he cambiado. Ahora yo sí de verdad me preocupo por los demás. Ya yo no soy peleona. Ya yo no soy grosera ni correctona. Ya yo no hablo más de los demás. Usted no confía en usted misma, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso. Para que usted sepa realmente si usted tiene ese Espíritu Santo dentro de usted, como usted tiene que preguntarle a quien está cerca suyo. Yo no tengo hijos, yo tengo esposo solamente y dos perritas y obviamente las perritas no me van a decir si estoy grosera o no, pero mi marido sí. Entonces, ¿cómo yo mido si realmente ando bien o ando mal? Porque mi esposo me lo dice. Yo me creo que yo soy hija buena, que he cambiado, pero mi esposo cuando me dice, oye, bájale, ya sé que se me voló la paloma del Espíritu Santo que no está conmigo. Entonces me empezó a ocurrir eso cuando estaba en la secundaria. Mi mamá empezó a resaltarme esos puntos. Pero antes de que mi mamá empezara a resaltar esos puntos, quiero contarles esta situación que me pasó. Y por eso les digo que no nos damos cuenta. Hicimos una dinámica, estaba en cuarto año, que tenía 15 años tal vez. Y el profesor nos dijo que escribiéramos en un papelito una virtud o una característica buena de algún compañero, que escribiéramos el papelito y luego intercambiáramos los papelitos con otro compañero. Cuando ya habíamos intercambiado los papelitos, el profesor dijo, bueno, ahora escojan a una persona en el salón que tenga la virtud del papelito. Chicas, yo me sentaba en la mitad del salón y se paraban y leían, por decir algo, alegre, y me lo daban a mí. Honesta, y me lo daban a mí. Y yo que soy así, bueno, ya no, probablemente ahora estoy quemada pero, del sol, pero en ese momento era muy blanca. Y me daba, cuando me daba pena me ponía muy roja. Y empecé a ponerme roja y empecé a bajar la cabeza. Porque al final de la dinámica yo era la que tenía más papelitos y yo no entendía por qué. Porque esas cosas que ellos estaban viendo en mí, yo no era capaz de verlas. Eso es tener unción y tener la presencia del Espíritu Santo cuando usted no se da cuenta, pero los demás lo están notando. Si yo soy la que me doy cuenta y la que pregono que lo tengo, no tengo ningún Espíritu Santo. Eso es solamente ego, arrogancia, orgullo, etcétera. Pero no es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo la notan los demás. ¿Y por qué la notan los demás? Porque la unción es un regalo que nos da el Señor, no para nosotros. La unción es para usarla en pro de los demás, para ir en esa misión. Porque cuando llegamos aquí, a este punto de la escalera, después que ya recorrimos cada uno de estos pasos y estamos aquí ungidas, no significa que el camino terminó. Este es un camino constante con el Señor. Pero cuando llegamos aquí,
es cuando estamos listas para ir a cumplir nuestra misión. Pero ¿qué nos falla? El corazón. Y por eso mi versículo, bueno, ese no era mi versículo, perdón. Mi versículo es Ezequiel 36, 26. 36, 26. Yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos. No. Bueno, esa es una versión. Yo les voy a leer la que tengo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es la promesa central de Dios para con nosotros a través de Jesús. Dios nos pide que transformemos nuestro propio corazón. Él prometió hacerlo. Este versículo tiene un par de tesoros escondidos, porque vamos a revisarlo otra vez. Os daré corazón nuevo. No dice, Dorita, cambie su corazón y tenga un corazón nuevo. No. El Señor nos dice que Él nos dará ese corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotras. Ayer ya recibimos nuestra unción y ya recibimos ese espíritu nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Señor pone ese espíritu nuevo en nosotros. Pero para que Él pueda transformar, porque Él es el que nos va a dar ese corazón nuevo, Él es el que va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar el corazón de carne. Pero para que eso ocurra, yo tengo responsabilidades que cumplir. Volvemos al ejemplo de la semilla del girasol. Si yo les doy la semilla y ustedes sacan la semillita cuando llegan a su casa y la tiran ahí en cualquier tierrita y no le ponen agua, no la fertilizan, no la cuidan igual, esa semillita probablemente no va a germinar. Ni siquiera le van a ver una hojita o un tallito. Entonces hay responsabilidades. Ustedes van a colocar esa semillita en una tierra que sea fértil. Van a fertilizarla y por lo menos, como mínimo esfuerzo, le van a poner agua. Entonces nosotros tenemos responsabilidades. Hay algo, enseguida les voy a decir las responsabilidades, pero al recibir el Espíritu Santo, hay algunas cosas que empiezan a cambiar en nosotros. Somos sensibles a Dios, receptivos a su palabra, compasivos al prójimo y dóciles a la voluntad del Señor. Nuestras responsabilidades, el arrepentimiento continuo. No basta con que yo me arrepienta hoy. Es un trabajo de todos los días, porque todos los días cometemos faltas. Todos los días nos equivocamos. Todos los días metemos la pata. Todos los días hacemos algo que entristece el corazón del Señor. Pero todos los días tenemos la oportunidad de correr a sus pies y arrepentirnos. Y si no podemos arrodillarnos en ese momento, arrepiéntase de todas formas y cuando tiene la oportunidad, corra y arrodíllese. Pero arrepiéntase. Primero, cuéntele al Señor y después vaya y cuéntele a quien le tiene que contar. Pero un arrepentimiento continuo. No vale de nada que lo haga hoy y dentro de una semana diga, no, es que yo ya me arrepentí. No. Eso que hicimos ayer ante la cruz tiene que ser constante para no apagar el espíritu que está dentro de nosotros. Depender del Espíritu Santo es otra responsabilidad. Constantemente preguntarle al Espíritu Santo cómo debemos actuar, qué debemos hacer, hacia dónde debemos ir. Y la obediencia activa. Y aquí, pues, Romy se lo dejó más que claro. Nos cuesta. Y a mí me gusta como ella lo cuenta, porque es
ella cuenta lo difícil que es para todas de manera jocosa, porque a todos nos cuesta mucho obedecer lo que dice el Señor. Ay, Janet, pero es que yo no sé qué es lo que dice el Señor. En la palabra de Dios está. Y si usted no tiene el hábito de leer la palabra de Dios, la invito a que lo haga. No es que se tiene que leer la mitad de la Biblia por día, pero empiece de a poco, porque ahí se va a encontrar todos los mandamientos y las reglas. Como decía Romy anteriormente, los proverbios están llenos de esa sabiduría. Y ahí está más que claro todo lo que debemos y lo que no debemos hacer. Ahora, cuando recibimos al Espíritu Santo y cuando recibimos esa unción y empezamos a cumplir responsabilidades, empiezan a ocurrir cosas. Ya les conté que a mí se me fue aquella unción que tenía, y no fue que la maté, ni que me dejó y que se fue, y ya yo no quiero llenar esto hoy. No, el Espíritu permanece en nosotros, pero lo entristecemos. Y así mismo, como cuando nosotras estamos tristes, empezamos a vernos más chiquitas, más disminuidas. Así mismo ocurre con el Espíritu Santo. Una mujer llena del Espíritu Santo, no porque sea altiva, orgullosa, pero una mujer llena del Espíritu Santo camina distinto al resto de las mujeres. Se nota, porque camina como flotando. Camina convencida de que el Espíritu Santo es quien la guía. Y yo digo algo, yo siempre tengo un cuento para todo, yo siempre digo a las personas así, yo siempre tengo un cuento, una historia para todo. Después de todo lo que me ocurrió y que regresé a los caminos del Señor, a mí me dicen, vas a empezar a escuchar la voz del Señor. Y yo soy programadora de sistemas, esa es mi profesión, y fui banquera toda mi vida. Así que estoy muy relacionada con la tecnología, con el internet, con las redes sociales, con todo lo que sea tecnológico. Y yo no entendía cómo era eso que el Señor me iba a hablar. Y yo me hice, le pregunté a Google, de verdad, yo me fui a Google y le puse, ¿cómo escuchar la voz de Dios? De verdad. Yo tenía tantas ganas de escuchar la voz de Dios que yo le pregunté, porque es que Google te puede decir cualquier cosa, y yo le pregunté cómo. Me llevó unas prédicas y no sé qué, pero yo estaba desesperada por escuchar la voz de Dios. Yo no lograba escucharla, pero les estoy hablando de que hoy, por ejemplo, nos unge, supongamos ayer la noche, y ya hoy yo quería escuchar la voz de Dios y yo estaba desesperada por escucharla. Entonces, bueno, vamos a preguntar a Google. Y eso no me resultó. Y seguía buscando esa manera de escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo la escuché? Cuando apagué todo, me refiero a toda la vida del mundo, a todo el que me hablaba y me decía cualquier cosa, y empecé a meterme en ese tiempo de oración. Miren, yo me despertaba a las 3 de la mañana todos los días y yo no entendía por qué me despertaba a esa hora. Pero ¿qué hago despierta a las 3 de la mañana? Yo nunca me despertaba de madrugada y me quedaba despierta y ya no me podía dormir. Y yo manejaba una hora hasta mi trabajo. Y cierto día venía manejando y de repente, sí, pero es que les digo como una cosa, como un rayo. Ah, entendí. Tú eres el que me está despertando a las 3 de la mañana, entonces quieres que ore a esa hora, en ese momento. Y empecé a orar. Empecé a orar a las 3 de la mañana. Y mágicamente oraba y me dormía. Mientras no oraba, no me podía dormir. Empecé a orar y me dormí. Empecé esa relación con el Espíritu Santo. Me levantaba muy temprano a orar, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana orando. Y entonces empecé a sentir, no es que escuchaba la voz audible del Señor, pero empecé a sentir esos mensajes que sabía que venían de Él. Una sola vez le puedo decir que escuché audiblemente la voz del Señor. Y ese día me dijo unas palabras que he obedecido desde entonces. Ginette,
tú abrazas gente. Y quienes me conocen aquí saben que yo no soy de tanto hablar, pero sí de abrazar. Y yo disfruto abrazarlas a ustedes y a cualquier persona porque entendí que esa es la manera en que el Señor me usa para tocar a otras personas. Tal vez no es con mis palabras o con mis oraciones, sino con mis brazos. Y como siempre he dicho, para que ocurra un milagro, tiene que haber una persona dispuesta a ser usada por el Espíritu Santo. Así que eso es lo que yo hago, por eso abrazo. Abrazo porque entendí que cuando yo abrazo es el Señor quien está usando mis brazos para darles ese abrazo a cada uno de ustedes o a la persona que abraza. Esa vez escuché claramente esa instrucción y a partir de allí he aprendido a entender cuando el Señor me está hablando. No siempre me gusta lo que me dice. Puede ser a través de la Biblia o de un mensaje o una palabra que me dice alguien, pero es importante prestar atención. Y ayer cuando nos ungían nuestra oreja, yo le pedí al Señor, siga agudizando mi oído para poderte escuchar, porque eso es vital para que mantengamos al Espíritu Santo feliz y manifestándose a través de nosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a hablar? 15. Bien, cada uno de ustedes tiene en su puesto un corazoncito de papel. Casi todos son blancos, hay unos que son como un poquito crema. Y hoy es importante saber cómo está nuestro corazón. Ayer hicimos una entrega, una rendición al Señor delante de esta cruz. Probablemente rendimos nuestros miedos, nuestras peticiones, aquellas cosas que no nos gustan de nosotros, pero hoy vamos a hacer un último ejercicio, vamos a mirar dentro de nosotros honestamente. Este corazón es para cada uno de ustedes, es entre ustedes y el Señor. Me gustaría que en el corazón pongan una carita feliz en un lado, así con una sonrisita, y en el otro lado pongan una como triste. Puede ser en un lado y el otro, puede ser dando la vuelta, como ustedes quieran. Ahorita te voy a dar. Miren, ahora con nuestros corazones abiertos y la palabra fresca en nuestra mente, vamos a tomarnos un tiempo para una reflexión interna muy profunda. Cada una tiene un corazón de papel y ese es el centro de su ser, del que hemos estado hablando. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo honestidad ante Dios y ante ustedes mismas. No tienen que compartir con nadie, es un momento personal con el Señor. Yo les voy a leer una serie de preguntas, les daré unos segundos para reflexionar en silencio si lo desean. Pueden escribir una palabra clave, una frase o incluso pueden hacer un pequeño dibujito, lo que ustedes quieran, lo que sientan. La idea es que ese corazón de papel se convierta en un reflejo tangible de lo que Dios les ha estado mostrando. ¿Listas? Empecemos. Primera pregunta. Si mi corazón fuera un espejo de agua, ¿qué rostro diría que se refleja más claramente en él en este momento de mi vida? ¿Es un rostro de paz y gozo o es un rostro de ansiedad y preocupación? ¿De amor y paciencia o de frustración e impaciencia? ¿De gratitud o de... Siguiente pregunta. Cuando busco a Dios en mi día a día, en mi
tiempo devocional, en mi tiempo de oración o durante la lectura de la Biblia, puedo decir honestamente que lo busco con todo mi corazón o mi mente está en otras cosas. Estoy pensando en la comida que tengo que ir a hacer, o en los niños que hay que llevar, o en cómo organizo el día. ¿Es una rutina o hay una pasión genuina de conocerlo más? ¿Estoy dispuesta a que Él me revele cosas o simplemente voy y le dejo mi lista de peticiones, de dolores, de lamentos, de tristezas? Siguiente. Piensa en alguna situación reciente. Hubo un momento en el que mi corazón reaccionó con dureza o insensibilidad, ya sea a la voz de Dios, a la necesidad de alguien o a una convicción del Espíritu Santo. Me cerré al perdón, fui indiferente al dolor de otro, ignoré un llamado a actuar o hablar. Recientemente he sentido mi corazón especialmente sensible, compasivo o abierto a Dios y a los demás. He sido quebrantada por el sufrimiento ajeno. Sentí el impulso de amar, de servir o perdonar. Recibí una palabra de Dios con alegría y obediencia. De los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o dominio propio. ¿Cuál siento que necesito más que se manifieste en mi corazón y en mi vida hoy? Estoy escuchando con paciencia. Me falta gozo. Necesito más dominio propio en mis reacciones. Si estoy ungida para ir, ¿qué me está impidiendo ir con un corazón dispuesto y valiente hacia el propósito que Dios tiene para mí en este momento? ¿Tengo miedo? ¿La autocrítica? ¿La comodidad? ¿O la falta de visión? Ya casi terminamos. ¿A quién refleja mi corazón? ¿Refleja más las actitudes y valores del mundo o las cualidades de Cristo? ¿Me preocupo más por el éxito que por el reino de Dios? ¿Mis conversaciones y pasatiempos giran en torno a lo terrenal o a lo eterno? Y por último, en este momento, ¿qué le está diciendo mi corazón a Dios sobre lo que ha revelado esta reflexión? Este es el momento para escribir una pequeña frase, una pequeña oración, un compromiso de obediencia, lo que nazca de su corazón. Finalmente, guarden este corazón de papel. Es un recordatorio de este tiempo con Dios y de lo que Él les ha revelado. Pueden llevarlo a casa, pueden ponerlo en su Biblia, guardarlo en un lugar especial como un recordatorio visual de que han sido ungidas para ir con un nuevo corazón. Y como ya se me acabó el tiempo, tengo. Uh,
como tenemos tiempo, les voy a decir una serie, ay Dios, esto es fuerte. Azul decía antes de empezar que para mí, para este tema, pues la primera que había tenido que ver su corazón era yo. Y así fue, porque no me sentía capaz de pararme a hablarles si no revisaba cómo estaba mi corazón. Muy frecuentemente yo le pido al Señor que escudriñe mi corazón y me muestre lo que hay mal en mi corazón. Al principio era duro porque no me gustaba lo que me mostraba. Digo, todavía no es que me guste, pero ya aprendí que para crecer, para mantenerme ahí, aferrada a mi Señor Jesús, yo tengo que morir para que mi ser sea lleno de Jesús. Entonces, empezar a hacer esta revisión es doloroso, es complicado, es difícil de aceptar, porque mi tiempo de oración, por ahí hay una pregunta que le dice, se había convertido en ese tiempo por cumplir, por simplemente una costumbre. Yo llegaba a los pies del Señor corriendo, apurado, porque mi cuarto de oración está al lado de mi oficina. Entonces abro una puerta, bajo la escalera y estoy en cuarto de oración y al lado de mi oficina. Así que mientras estaba allá, estaba pensando en todo lo que tenía pendiente de hacer en la oficina. Es más, me puse tan sinvergüenza que pasaba, encendía la computadora y bajaba la escalera. Entonces, estaba pensando en los correos, los mensajes, todos los informes que tenía pendientes. Y llegaba allá y, Señor, tú sabes todo lo que yo tengo pendiente. Y gracias, Señor, y aquí seguimos conversando en el día. Así le decía. Y aquí seguimos conversando en el día. Yo que dedicaba horas a ese tiempo con el Señor, pues tengo que reconocer que empezó a disminuir. Y cuando empezó a disminuir, mi esposo me empezó a decir más o menos que estaba medio grosera. Bájale, bájale, pero qué cosa me gritaste. Yo cuando, oye, ese es mi tono de voz, no, me gritaste. Entonces, definitivamente yo soy la primera en reconocer que mantenerme alejada del Señor, entristeciendo al Espíritu Santo, afecta mis relaciones con los demás. Y eso no es lo que busca el Señor en nosotros. La característica de una mujer ungida para ir debe ser una mujer amorosa, una mujer que perdona, una mujer que entiende, una mujer que da con gozo, una mujer que no espera nada a cambio. Hay una oración que se canta también y que yo aprendí en la escuela y que probablemente fue la oración con la que yo terminé de enamorarme del Señor. Y es la oración de San Francisco de Asís, que entre otras cosas dice, enséñame a amar y no esperar ser amado. Enséñame a perdonar sin esperar ser perdonado. Y dice, maestro, enséñame a nunca buscar querer ser consolada, sino consolar. Querer, querer recibir, sino dar. Y de verdad que es una canción que desde que yo era, y una oración desde que yo era adolescente, cada vez que la escuchaba me hacía llorar, porque realmente esa es nuestra esencia, darnos. Yo sé que duele, como decía, si no me equivoco, lo decía Desi, duele ese dar, el amor duele, el amor verdadero, ese amor que busca el Señor, pero es el que nos da más gozo. Y yo debo decirles que cada una de las mujeres que hemos pasado por aquí, hemos vivido situaciones difíciles, estamos enfrentando situaciones difíciles y no somos más que ustedes, no somos más ungidas, no somos ni un poquito mejores que ustedes.
El Señor pone aquí adelante a las más malitas. O sea, ustedes no creen que yo soy la mejor, no, no, no. A lo malito de lo malito. Entonces, ¿por qué me para aquí? Porque yo soy la primera que necesita ser expuesta y confrontada. Admiro a cada una de las mujeres que se han parado aquí y quiero decirles que, por ejemplo, con Sonia, yo conocí a Sonia en pandemia, a través de las redes sociales, escuché a través de Facebook su testimonio, sin saber la vinculación que tenía con Azucena. Yo simplemente la escuché y dije, yo quiero conocer a esa muchacha. Y, y bueno, ha sido un camino muy lindo el conocernos. Pero hubo una ocasión en la que yo le dije a Sonia, tú tienes algo que yo quiero, tú tienes paz. Y ella, así como hizo, ah, no sé si fue Pedro o fue Pablo, que dijo, lo que tengo te doy, levántate y anda. Ella me dijo, la paz que tengo te doy. Y a partir de ese momento yo les tengo que decir que yo tengo paz a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de las situaciones, porque yo soy una mujer ungida y llena del Espíritu Santo. Y hoy las invito a que se lo crean y empiecen a trabajar, a cultivar y a cuidar ese Espíritu Santo. Que cuando salgamos por esa puerta, la gente no se da cuenta de que estamos llenas del Espíritu Santo porque lo vamos pregonando diciendo yo soy cristiana, yo estuve en metamorfosis, he sido transformada, sino porque cuando nos ven, sienten esa presencia del Señor, esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No porque llevamos una Biblia, que sea nuestro actuar la mejor manera de leer la Biblia, que cada una de esas personas que está allá afuera vale, porque de verdad muchas de las personas que nosotros conocemos nunca van a leer la Biblia, nunca la van a agarrar físicamente, sino que la van a leer a través de nosotros. Es nuestro comportamiento el que lleva a más personas a los pies de Cristo. No es solamente lo que decimos, es que lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser congruente y tiene que ir de la mano del Señor. Yo les traigo unos regalos que se los vamos a entregar al final. Y en la parte de atrás está mi número de teléfono, porque hay algunos recursos que a mí me gustaría compartir con ustedes. Pero yo recibí esta instrucción de hacerlo de esta manera en mi tiempo de oración. Porque dice la Biblia que muchos son los llamados, pocas las escogidas, y las que estamos aquí es porque fuimos escogidas y se los hemos estado diciendo desde que empezó el evento. Entonces, si hemos sido escogidas y de verdad asumimos ese reto, ahí me escriben y yo les comparto esos recursos que no son más que la Biblia virtual, que algunos libros y que nos van a ayudar a seguir en ese crecimiento. Entonces hagamos una acción y terminemos, por favor, que ahora sí ya me pasé el tiempo. Amado Padre, Espíritu Santo y Señor Jesús, en esta mañana yo te quiero dar gracias. Te damos gracias por el regalo de tu Espíritu Santo, por la unción que recibe en cada una de nosotros. Te pedimos perdón por las veces que hemos apagado o entristecido tu espíritu por la dureza de nuestro corazón, por no buscarte con todo nuestro ser, por no guardar tus mandamientos. Señor, te pedimos que sigas transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que tu unción fluya sin obstáculos en nuestras vidas. Capacítanos, Padre, para ir. Úngenos de nuevo, no con aceite, sino con un renovado poder de tu espíritu para hacer tus manos, tus pies y tu voz en este mundo. Ayúdanos a reflejar tu carácter, a testificar de tu amor, a servir a los demás y a ser guerreras de oración. Que cada una de nosotras, tus hijas ungidas, pueda vivir a la altura de tu llamado y cumplir el propósito por el cual nos has escogido. En el nombre de Jesús, amén.